Buenas noches. Bruselas ha relajado el objetivo del déficit para España hasta 2016, pero a cambio pide más ajustes, entre ellos subir el IVA, bajar las pensiones y recortar la administración. Analizaremos con nuestros invitados estas nuevas exigencias y hablaremos además del plan impulso del gobierno de Aragón. Para ello nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Adolfo Barrena, portavoz de Izquierda Unida a las Cortes. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a hablar de esa relajación del déficit por parte de Bruselas a varios países, entre ellos España, una relajación que viene con contrapartida porque exigen o recomiendan varias cuestiones, entre ellas que se suban los impuestos, que se acometa la reforma de las pensiones y que se reduzca la administración. Bueno, como veis, por una parte esa relajación y por otra también esas exigencias, ¿no? Esa contrapartida, Adolfo, es un respiro, pero me imagino que relativo. No, desde luego, desde el punto de vista nuestro, no es un respiro. Es otra vuelta de tuerca más que evidentemente viene a ahogar un poco más, porque bien, aparentemente relajan el déficit, es decir, que te dejan más tiempo para cumplirlo, pero a cambio es imponiendo mucho más sacrificios a la gente que es a quien se la está imponiendo, ¿eh? Porque yo, si viera que le van a ajustar bien los tornillos a la banca y a esos banqueros y banqueras que están saliendo también indemnizados de toda esta situación, pues a lo mejor podría encontrar algún elemento, digamos, esperanzador, de que reconocían que la política de ajuste y la política de recorte a lo único que lleva es a la recesión económica, y eso no cambia en absoluto. Lo único que se han dado cuenta es que si no hacen esa relajación que dicen, se ahoga mucho más la economía, y entonces a partir de ahí permiten unas décimas simplemente para dilatar hasta 2016, pero ya vemos de que van acompañadas, ¿no? Y eso viene a sumarse a lo que ya se ha estado viviendo, y se ha estado viviendo desde luego adelgazamiento de la administración pública, y eso ha repercutido en menos servicios públicos y por lo tanto menos educación, menos sanidad, menos prestaciones para la dependencia, menos residencias. Todo eso ha repercutido. Quieren adelgazar todavía mucho más, por lo tanto eso en el fondo lo que quiere venir a decir es que siguen yendo a por todos los servicios públicos para que al final
aplicando esas medidas solamente la gente con posibles pueda tener acceso a la educación, a la sanidad y demás, vuelven a jugar, bueno, jugar es una palabra no correcta, vuelven a meterle mano a las pensiones y luego hablan de subir impuestos, pero no hablan de subir el impuesto de sociedades, no hablan de subir el impuesto para las grandes fortunas, no hablan de subir el IVA. En definitiva, subir eso que pagamos todo el mundo, independientemente de si eres un parado o parada o eres el señor Botín, ¿no? Por lo tanto, bueno, es verdad que lo están vendiendo así, como que con eso van a venir algunos, luego hablaremos del tema, algunos recursos más, pero desde luego es el mismo camino que nos ha llevado a la recesión que tenemos, que nos ha llevado aquí en Aragón a los 144.000 parados y paradas y que nos ha llevado a no tener en absoluto ninguna perspectiva de que la economía se dinamice. Por lo tanto, para nosotros no es un buen día ni una buena noticia. Pepe, ¿estás de acuerdo con Adolfo? A ver, pues yo estoy de acuerdo con prácticamente con casi todo lo que dice Adolfo, porque bueno, lo primero que quiero pensar es que se van a dar las circunstancias para que esto se produzca. Y luego yo tengo la sensación de que yo no sé si ha sido un deseo de relajar el déficit o ha sido constatar la imposibilidad de cumplirlo, quiero decir, y dado que en el momento que estamos en el año ya somos conscientes de que no solamente España, sino ninguno de los otros países a los que les ha ocurrido van a poderlos cumplir, bueno, pues es mucho más sencillo, entiendo, pues dar esta larga cambiada, por decirlo así ahora, y bueno, pues, eh, rebajar esos límites. Y yo, bueno, coincido que lo que hay que pagar a cambio, pues habrá que verlo todavía, ver cómo se desarrolla, pero bueno, tal como Adolfo bien decía, estamos con el tema de la reforma de las pensiones, la subida de, especialmente el IVA es reducido del 8 era el del 10, que el 8 pasó al 10 y ahora pues bueno, pues va a pasar al 21 también, en fin, no se sabe, ¿no? La barra de pan. Y bueno, pues hay también una posible revisión de los impuestos sobre los carburantes. No me cansaré de decir la importancia que tienen los carburantes sobre determinados sectores de la economía real, quiero decir, porque es un factor importantísimo, como también de las economías domésticas. Y luego hay dos temas que hablan ahí de tocar también la economía sumergida y la reforma de la administración, que viene a salir recurrentemente, pero que yo nunca termino de ver que de verdad se acometan esas cuestiones. Hay una cosa que también, digamos, que me ha chocado, y es que en algún artículo, en algún periódico leí ayer
que nuestro presidente Rajoy decía que no va a subir el IVA ni va a tocar el IRPF, no, que va a bajar el IRPF, lo cual, bueno, pues tal como nos tiene hasta ahora acostumbrados, me da que pensar, ¿no? Y bueno, yo lo cierto es que yo creo que los españoles de a pie estamos viendo que estamos gastando menos porque no podemos gastar más, pero es que cada vez debemos más porque realmente el déficit sube y la deuda y la deuda pública sube, en fin, no lo sé, quiero decir, de alguna vez tendremos que pensar que el tema de los recortes, pues tendrá que acabar o intentar acabar. Curiosamente leía también en un periódico ayer que la Comisión Europea recomienda que en Alemania se suban los salarios, se quiten los mini jobs y se conviertan en trabajo en empleos estables y se suba el gasto en educación y en investigación, es decir, algo que se opone a todo lo que estamos viendo, no solamente en España, sino en otros países de Europa. Hay algo que no me cuadra. Vamos. Rosa, ¿cómo ves este nuevo plazo? Bueno, pues estos nuevos plazos tienen dos cosas. Por un lado, unas cuantas décimas de diferencia y por otro lado, un alargamiento de los plazos que para el cumplimiento de esos objetivos de déficit. Y eso en la práctica representan teóricamente varios miles de millones de euros para los países afectados, en el caso de España, ¿no? La cuestión es para qué vamos a utilizar esa relajación del déficit o esos miles de millones de euros. Y aquí es donde yo creo que está el quid de la cuestión. Decía Pepe que le da la sensación de que a lo mejor esta relajación se debe a que han percibido la imposibilidad de cumplirlo. Bueno, yo creo que España ha demostrado, por demostrar ya lo ha demostrado, que ha sabido hacer un ejercicio de austeridad, que ha sabido hacer ajustes importantísimos que han lastrado la economía, es decir, hemos sabido ajustarnos, sí, pero también estamos en unos porcentajes de paro que son insostenibles y sobre todo en una no ya ralentización de la economía, sino en un parón de la economía que a la propia Unión Europea le hace augurar un porcentaje de desempleo que va a alcanzar el 28%. Decían en el propio informe, ¿no? Corrigiendo al alza el dato que inicialmente ellos mismos habían concebido, corrigiéndolo una vez más. Pues yo, Pepe, más que la imposibilidad de cumplir el objetivo, que estábamos muy cerca,
de inversión, nosotros no vamos a poder salir de esta. Disculpa, porque yo creo que es importante. Cuando yo decía la imposibilidad de cumplir el objetivo, no estoy diciendo porque no haya hecho los deberes España o Bélgica, porque la imposibilidad de cumplir un objetivo puede ocurrir por dos razones. Bien porque no se hayan hecho los deberes o bien porque el objetivo estuviera mal puesto. Correcto. Es importante. En todo caso, yo lo que empiezo a creer es que existe también en el fondo de esto una necesidad de relajar esas políticas por parte de la Unión Europea, viendo que esta política exclusiva de austeridad sin inversiones productivas lo que está haciendo es lastrar la economía de todo el sur de Europa, pero no solo, porque tenemos también a Francia, que en este momento está teniendo un problema y que el contagio de la crisis me refiero, la deflación se está extendiendo también hacia Centro Europa y hacia Alemania, porque al final nosotros que dependemos básicamente de la demanda interna y que nuestro mercado de exportación está principalmente en Europa, el problema que tenemos es que al ralentizar toda esa economía estamos ralentizando también a los demás países. Por lo tanto, yo creo que también hay algo aquí de corrección de la política que nos venían imponiendo desde Europa, en el sentido de querer darnos un poco mayor de holgura. La cuestión ahora es, claro, si nos exigen nuevamente políticas de ajustes como las que se están planteando, eso va a repercutir nuevamente en el consumo y en el empleo. Esto está claro, entonces no vamos a salir de esta. Mi impresión es que ellos tienen que marcar un objetivo de déficit y que la soberanía de cada país tiene que determinar en función de sus circunstancias internas qué es lo que tiene que hacer. Yo soy de la opinión, lo he dicho muchas veces en esta mesa, que hay que hacer inversiones productivas, porque en otras circunstancias no vamos a conseguir que los sectores de actividad empiecen a tirar y se empiece a crear empleo. Y las tasas de desempleo ya hoy son insostenibles, las tasas de pobreza empiezan a ser verdaderamente preocupantes y yo creo que ahí hay que empezar a hacer una política distinta. Pero hay margen para hacer esas políticas con esas exigencias de las que estamos hablando en España. No las hay ni en España ni en toda Europa, por mucho que se empeñen. A ver, lo que están haciendo ahora, lo primero es hacer una cortina de humo. Es hacerle creer a la gente que como nos van a dar esas décimas para relajar el déficit, van a venir millones que se van a emplear, decía Rosa, ya veremos en qué. Bueno, luego hablaremos del plan
si es que se lo dan al final. Pero lo cierto es que por que vengan esos millones que significan las décimas, no llega ni al 20% de lo que han recortado, ni al 20% de lo que han recortado en los últimos 3 años. Y es verdad que hay que reactivar la economía, pero hombre, yo de paso, además de hablar de los negocios y del mercado, quiero hablar de esa gente que está viendo cómo aumenta la pobreza. Quiero hablar de esa gente que está viendo cómo ya ni siquiera puede presentarse a la selectividad porque no tiene para pagar las tasas. Quiero hablar de todos esos hogares en los que todo, absolutamente todo, la persona activa que forma parte de esa unidad familiar está en paro. Quiero hablar de esos recortes que se han dado en la prestación de los servicios sanitarios. Yo quiero hablar también de todo eso. Y hombre, yo creo que al final lo que esto viene a reconocer, aunque no lo dirán nunca, es el absoluto fracaso de las políticas de austeridad. Bueno, ahora dicen Políticas, fracaso total de la política de austeridad. Pero no, que acabo. Entonces, aunque nos dicen eso, nos siguen queriendo aplicar la política de austeridad, nos siguen diciendo, oiga, que gasten menos, y ya que recorten pensiones, que hombre, se está llegando a hablar de la aberración que supone vincular la pensión a tu expectativa de vida. Es decir, si vas a ir más, te pago menos. Bueno, en fin. decía que Rajoy y Rubalcaba ahora parece que están dispuestos ambos a unir fuerzas para presentar políticas comunes Sí, claro, en Bruselas. como lo hicieron para meter el déficit en la Constitución. Ya. Yo por cerrar el tema respecto a la cuestión que estábamos viendo ahora, yo siempre he dicho lo mismo, que digo, vamos a insistir lo mismo que habéis dicho vosotros y que creo que hemos dicho los tres ya. Las cuentas de un Estado, de una empresa, de una familia, se nutren de dos partes, de lo que se ingresa y de lo que se gasta. Entonces, sí, quiero decir, de acuerdo, nos hacen una pequeña relajación de unas decimillas en el déficit que están muy bien, pero si por otra parte nos aplican, que ya nos estamos repitiendo las otras medidas correctoras, ¿qué significa? Pues que bueno, que yo creo que se ha dicho aquí todo ya. que siguen en No la hay consumo, no hay actividad y como consecuencia de eso, pues estamos parados otra vez. O sea, La cuestión es hasta qué punto esas recomendaciones son, como decía en su día Almunia, obligatorias. Que Son no decía, obligatorias. claro, Almunia decía hace año y pico que las recomendaciones de la Unión Europea no son tal, que son obligaciones. Yo, como tengo mis dudas y no tengo conocimientos de derecho comunitario a este nivel, yo quiero pensar que, insisto,
Y entonces hay cierto nivel de modificación en cuanto a los objetivos, pero con esa finalidad. Y lo que espero y deseo es que, en vez de seguir las recomendaciones que marca la Unión Europea, seamos capaces de plantear nosotros unas líneas de actuación que sirvan para el crecimiento. Cuando digo crecimiento, hablo de desarrollo, sobre todo social, hablo de creación de empleo y hablo de política de bienestar. Bueno, Aragón ya... Un apunte último. Estas Sí. políticas no buscan crear empleo. Estas políticas solo buscan cumplir el objetivo de déficit. Y digámoslo así a la gente, esto no crea empleo en absoluto. No está entre los objetivos. Aquí, pero vuelvo a decir, yo con esas recomendaciones que está haciendo la Unión Europea no solo no estoy de acuerdo, Ya. sino que estoy completamente en desacuerdo, porque ya se ha demostrado que la política de austeridad sin inversiones productivas trae consigo lo que trae. Entonces, para mí, Yo no apoyo a don Mariano en Congreso, ¿eh? Casa Mal ese 28% de desempleo que están augurando con esas políticas que están planteando. Entonces, la cuestión es si somos capaces de plantear desde la soberanía española unas líneas de actuación distintas que, permitiéndonos cumplir los objetivos de déficit, se salgan de esas recomendaciones. Precisamente La pregunta Aragón, el gobierno de Aragón, si nos van a permitir que vamos, si queréis, a hablar también de un tema que está relacionado. El gobierno de Aragón, como decía Rosa, ha planteado un plan de reactivación económica, el plan Impulso, que depende en gran medida de ese objetivo del déficit de las comunidades autónomas. Con esta relajación a nivel europeo, a nivel que Bruselas ha dado a varios de los países, entre ellos España, ¿creéis que estamos más cerca de que este plan PP, de que este plan Impulso se pueda poner en marcha aquí en Aragón? por supuesto, yo lo pienso y además, bueno, yo sé que el plan tiene muchos detractores pero bueno, realmente es la demostración de una posible aplicación de esas décimas de déficit que nos estamos ahorrando y algo más. Y por contra de lo que ha pasado en España con carácter general, al menos nuestro gobierno autonómico ha hecho un bosquejo, un esquema de dónde aplicar esos 150 millones y nada menos que, bueno, yo con 35 medidas, si no recuerdo mal, no las conozco todas, pero había unos ejes importantes que era pues el impulso para el empleo, que es concreto. Había otra cantidad, que es la parte más importante, otra para protección
el empleo se subdividía en una parte para la contratación. Ya sabemos que, bueno, que hay la posibilidad de costear hasta el 75% del coste cuando se contrate una persona con un contrato un año más. Había también, creo que 7 millones de euros para las zonas rurales y un plan para, no sé si decir, carreteras, construcción, rehabilitación, que también era de 41 millones, que esos son realmente, pues yo creo que son acciones directas que crearán empleo durante el tiempo que lo creen, pero ahí están. La historia de la contratación de ese 75%, bueno, hay que ver, primero hay que ver que desde luego yo voy a confiar en que se consigue. Y luego a ver cómo se armoniza, cómo se instrumentaliza, porque, a ver, no vayamos a correr otra vez el riesgo de que yo sé que no va a ser así, de que una empresa tenga la tentación de despedir a un trabajador. Como pasa con el Planet, Efectivamente, a un trabajador que le paga el 100% para recontratar a otro que va a tal, o sea, que cuidadito con eso. Bueno, también sabemos que si al final conseguimos que con esa disparidad de criterios conseguimos que nos aplique, que nos respeten el 1,3 en lugar del 1,2, podríamos conseguir otros 30 millones extras que nos vendrían muy bien para apoyar este plan. Bien, yo quiero decir, tengo que decir contra todos los detractores, yo sé que esto no hace sino neutralizar una pequeña parte de los recortes que hemos venido sufriendo, pero por algo se empieza, es decir, no se llega desde Roma hasta Bueno, Pekín en un solo estos paso. 30 millones de los que hablaba PP, si el Estado central decide compartir al final esa relajación no. también con las comunidades autónomas, o si decidimos incumplirlo. o si se Y decide luego cumplir ese también, bueno, objetivo, claro. me gusta dejar espacio a los demás, también hay una segunda parte que son esos 200 millones a medias Fondo Europeo de Inversiones y las entidades privadas para apoyo a las empresas, que luego si queréis pues comentamos también. Que están sin Adolfo. pedir todavía. Bueno, bien, pero están ahí. No, Sí, no están. Están ahí, bueno, pero es que están pues, Bueno, sí, es un pensamiento de pedir, de hecho, yo leía pero no están ni pedidos. para el 50% que se tendría que solventar este año, y ahí ya está cubierto, y hay dos entidades financieras que han dicho que lo cubren, ¿no? Si viene a lo de Europa. Si viene lo de Europa. Pero en definitiva, ahí está el primer elemento de crítica que nosotros le ponemos al plan de impulso, es que de momento es el cuento de la lechera. O sea, lo hace. Luego, y yo no quiero interrumpir, luego digo los matices. No, sí, todos los matices que queráis, pero con perricas chufletes se dice en esta tierra, ¿eh? Y de momento no están las
chufletes y muchos. Segunda cuestión que digo, llamemos a las cosas por sus nombres, no es un plan de impulso de la economía. A ver, cubrir el ingreso ahora con el de inserción no impulsa la economía, es simplemente echarle una mano al que está sin absolutamente nada. Atender las becas de comedor no es un impulso a la economía, es atender lo que nunca debió quitar el gobierno de Aragón de sus presupuestos. Atender la ley de dependencia es atender al que está abandonado hasta estos momentos. Entonces, es verdad que hay algunas medidas que pueden generar empleo, pero son medidas que las quitaron de los presupuestos de este año, que ahora van a tener que hacer un nuevo presupuesto. Y por lo tanto, lo que me gustaría que algún día nos explique la señora Rudy es por qué cuando estamos haciendo el presupuesto se le dice que estas cosas no las puede hacer porque va a poner más drama social, nos dice que no, y ahora tenemos que ir a rectificar el presupuesto justo en lo que se le dijo, que ha dicho que no, pero 7 meses más tarde. Y luego el último pero que le ponemos, como esto no va a estar hasta septiembre, si es que está, porque no tiene el dinero, conociendo la eficiencia de este gobierno, nos tememos que no va a ejecutar nada en este año. Con lo cual, no nos vamos a prestar al bluff que está montando con ese plan de impulso que de momento, insisto, todavía no tiene ni un euro de financiación. Bueno, yo creo que hay un cambio notable con respecto y unas cuantas cuestiones con relación a lo que decía ahora del foro. Lo primero, desde nuestro punto de vista, y ahora hablo ya desde un punto de vista político para el Partido Aragonés, que hemos participado en la concepción de este plan. En buena medida. Nosotros entramos en el gobierno a mitad del primer año de la legislatura en una situación económica global, a España me refiero, muy complicada. Cuando hablamos de recortes o de ajustes, es que no eran una elección. Es decir, es que tanto en el tema anterior que hemos tratado como en este, tenemos que decir alto y claro que cuando se ingresa mucho menos de lo que se ingresaba hace unos años como consecuencia del desempleo y de la caída de empresas, etcétera, etcétera, evidentemente los ingresos no alcanzan a cubrir todo lo que nosotros estábamos gastando. Por lo tanto, realizar una serie de ajustes no era, desde nuestra perspectiva, una elección, era una obligación, una necesidad. Ahora bien, sí que pueden existir notables diferencias entre cómo concebimos nosotros la forma de acometer esos ajustes y cómo la puede concebir el Partido Popular, o en este caso cómo lo puede
concebir Izquierda Unida o el PSOE u otros. Entonces, nosotros durante el primer año de legislatura, en el momento que firmamos el acuerdo de gobernabilidad, recién llegado el Partido Popular al gobierno de Aragón, nosotros decidimos dejarles que durante el primer año hagan lo que consideren que tienen que hacer, dando estabilidad al gobierno. Ahora bien, siempre hemos defendido que las políticas de austeridad por sí mismas no crean iniciativas, y eso lo ha hecho el Partido de Aragonés estando en el gobierno, también con el PSOE, y por lo tanto nuestra forma de pensar en ese sentido no se ha modificado. ¿Qué hemos hecho ahora? Hombre, estamos todos muy encorsetados por los ingresos, y cuando digo todos, lo hablábamos en el epígrafe anterior. Claro, también todos los países de la Unión Europea estamos súper encorsetados por los ingresos. Aragón también lo está. Han caído los ingresos de una manera brutal, y por lo tanto eso se nota en los presupuestos. Y ha habido que hacer ajustes de gasto. Ahora nos encontramos con un horizonte que cambia por varias razones. Cambia por el objetivo de déficit, que se espera que se pueda también extrapolar a las comunidades autónomas. Cambia por una serie de iniciativas que se han acordado en Europa, la que decías tú del fondo, Sí, del Banco Europeo de Inversiones, cambia por la estrategia de emprendimiento y de empleo joven, que también son 1.500 millones de euros que vienen también de la Unión Europea, aparte de lo que cofinancia el Estado. Es decir, se producen una serie de elementos que permiten que los ingresos varíen. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es tomar una serie de decisiones encaminadas a que se hagan inversiones productivas. Tú citabas algunas, Adolfo, pero hay otras muchas. Hay inversiones. Pero lo que no hay todavía es el dinero, Rosa. No está financiado. Estará ese dinero. ¿Y por qué no lo Ese queremos dinero saber? estará. ¿Pero Y por por eso qué? se ha presentado ya el plan, y por eso se les está pidiendo a los sectores estratégicos, por ejemplo, a los que está dirigido, porque hay varios sectores estratégicos que están beneficiados por esta medida: el turismo, hostelería, el sector agroalimentario, que tiene una inyección económica muy importante porque es un sector estratégico para Aragón. Hay dinero para infraestructuras de carreteras, hay dinero para la creación de empleo. Que no hay. Habrá. sí, Lo que pero- se ha hecho. Nos acaba el tiempo, ¿eh? sí, claro. Pepe, para concluir. Adolfo, por supuesto, habrá, pero no hay. Bueno, Sí, dicen sí, que habrá. pero si estamos debatiendo el plan Impulsa sobre la premisa de que ese dinero va a estar o
presumimos que está, o si no, no tiene Bueno, sentido. yo es que creo que no va a estar. Claro, O bueno, sea, que entonces, Yo no tengo pues ninguna duda entonces de no que tiene estará. sentido. Pero yo sí quería, son los gobiernos más incumplidores que conozco, el de Rajoy y el de Rudy. que yo No sé sí por que qué voy a yo sí creerme quería esto. brevemente que cuando has hecho mención a que no significa creación de empleo, en mi opinión, quiero Sí. decir, sobre un volumen de 150 millones, que se dediquen 84 con el título de la creación de Sí, empleo, yo creo que es más del 50% y bueno, claro. en Es que hipótesis al menos sí rehabilitación de está para vivienda, crear empleo, carreteras, Dejamos entonces con estas últimas reflexiones y con esas esperanzas también que planteaba Rosa de que sí que se llegue a poner en marcha ese plan. Tenemos que